Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir con el problema número 37 del área de geometría y trigonometría de la guía del Politécnico Nacional. El problema nos dice, sea triángulo ABC rectángulo con ángulo recto en C, BD una cebiana y AD igual a 5 y DC igual a 3. Calcular tangente de alfa por tangente de beta. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver que esos elementos coincidan en la figura que nos dan. Este problema nos da una figura, que es esta. Y entonces lo que tenemos, primero ABC es un triángulo y ángulo recto en C, sí verifica eso. Entonces ya estamos comprobando eso. Y ahora, cada una de las hipótesis que me dan, cada uno de los datos que me dan, vamos a reflejarlo en la figura, vamos a ponerlo en la figura para que sea más fácil manipularlo. Un dato que nos dan es que AD vale 5. Entonces, si ya sabemos cuánto vale AD, pues le ponemos aquí 5. ¿Y quién? Y DC vale 3. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a tratar de calcular la tangente de alfa por la tangente de beta. Al principio pudiera resultar un poquito complejo cómo hacer eso, pero vamos a recurrir a nuestros conocimientos sobre estos elementos. Entonces, ¿qué es lo más natural que se nos ocurre? Pues calcular la tangente de alfa y calcular la tangente de beta y vamos a ver cuánto nos da. Entonces, pues vamos a disponernos de hacer eso. ¿Cuál sería, por ejemplo, la tangente de alfa? Y para eso recordamos que en el caso de las tangentes, recuerden que la tangente de un ángulo cualquiera, la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así se define la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vamos a utilizar esa definición para esto. Tangente de alfa, este es un triángulo rectángulo ABC, entonces tangente de alfa es cateto opuesto, que sería ¿quién? BC, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero el cateto adyacente, ¿quién sería? El cateto adyacente sería AC. Entonces, tangente de alfa es B sobre C sobre A sobre C. BC sobre AC. Por un lado. Por otro lado, ahora, ¿cuánto nos vale la tangente de beta? La tangente de beta es igual, lo mismo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ahora no utilicemos el triángulo ABC, sino utilizamos el triángulo DBC. ¿Quién sería el cateto opuesto a beta? El cateto opuesto sería DC sobre cateto adyacente. Y el cateto adyacente sería BC. Y ya que tenemos, bueno, esta es la pura definición. Entonces, tal vez aquí todavía no se vean algunas cosas que nos pueden ayudar, pero vamos a tratar de simplificarlo más o de utilizar algunos elementos que tenemos acá. Por ejemplo, BC, pues BC lo vamos a dejar igual porque no tenemos más información de él. ¿Y quién es AC? Pues AC es AD más DC, pero ya sé que AD vale 5 y DC vale 3, entonces AC va a valer 8. Entonces sería este de acá. Y luego, en el caso de este, ¿quién es DC? Bueno, pues DC también nos da la hipótesis del problema. La hipótesis nos dice que DC es igual a 3. Y BC, tampoco tenemos información de esa, así queda. Nos quedaría de esa forma. Ahora, ya que tenemos eso, ya de alguna forma explotamos esta definición que teníamos, ¿cuál será la tangente de alfa por la tangente de beta? La tangente de alfa por la tangente de beta, que es la que nos piden calcular. La tangente de alfa es BC sobre 8 por tangente de beta, que sería 3 sobre BC. Bueno, pues aquí podemos eliminar desde aquí, pero pues lo podemos también poner de esta forma. 3 octavos por BC y sería igual a, este se simplifica, BC sobre BC. Nos quedaría que es igual a 3 octavos. Entonces ya tenemos que la tangente de alfa por la tangente de beta es igual a 3 octavos. Vamos a ver si es una de las opciones de la guía. Entonces nos damos cuenta que es el inciso D. Y precisamente D es la opción correcta que aparece en la guía. Entonces, no hubo problema con este ejercicio, bueno, con este problemita. Lo subimos resolver bien. Y bueno, lo único que hago énfasis acá es que utilizamos la definición de la tangente de manera directa.
Obviamente aquí lo que tuvimos que utilizar es que aquí calculamos la tangente de alfa con respecto de un triángulo y la tangente de beta con respecto de otro triángulo. Y afortunadamente tuvieron BC, que es común, y ya con eso pudiéramos sustituirlo. Pues bueno, espero les haya agradado. Vamos a seguir resolviendo problemas de este tipo. Dale.